Aristóteles, el filósofo que conoció todo. Peso pesado de la filosofía, uno de los más grandes genios que la humanidad ha visto nacer y cuya obra es el pilar fundamental de toda la cultura occidental. Dentro del mundo filosófico, son muy pocos los que pueden ponerse a la altura de Aristóteles, el sabio que todo lo supo. Estudiante de Platón en la academia, donde permaneció 20 años, Aristóteles fue un discípulo que no quiso seguir los pasos de su mentor, fundando una filosofía completamente distinta que ponía sus ojos más en la realidad que en los mundos ideales del que fuera su maestro. Así, desarrolló métodos y principios que darían lugar a invenciones como la lógica y su teoría del conocimiento y sistema inductivo, el estudio de lo particular para alcanzar una verdad universal. Se convertiría en el primer paso para lo que luego conoceríamos como método científico. Fue también el primero en establecer estudios sistemáticos de las áreas que le interesaban, y el premio a tan ardua y extensa labor ha sido el de pasar a los anales de la historia como el filósofo, así con mayúsculas. Puede que ningún otro hombre en la historia del pensamiento haya tenido un peso igual al del titán macedonio. Pero, ¿quién fue Aristóteles? ¿Cuál fue su vida? ¿Cómo terminó por convertirse en un personaje de fama universal? Te invito a saber algo acerca de Aristóteles a continuación. La vida de Aristóteles. Aristóteles nació en Estagira, Macedonia, en el año 384 a.C. Era hijo del influyente Nicómaco, médico personal del rey Amintas III, lo que facilitó más tarde sus conexiones con la corte de la capital, Pella, donde vivió su juventud. La temprana muerte de sus padres, cuando él tenía solo 17 años, le puso en manos de su tutor, Proxeno de Tarneo, quien poco después decidió que el joven viajara a Atenas, el gran centro cultural de Grecia en la época, para instruirse. Aristóteles se trasladó a la capital de la filosofía en el mejor momento, cuando la Academia de Platón experimentaba su mayor esplendor. La ciudad habría de convertirse en la cuna de esta mente que, años después, cambiaría el curso de la filosofía y del mundo. Una de las primeras influencias del joven Aristóteles fue Eudoxo, uno de los pocos filósofos de la Academia que difería de las tesis del fundador de la misma. De este modo, Aristóteles pronto se distanció del gran discípulo de Sócrates y tomó la decisión de andar su propio camino y crear un sistema filosófico único. El traslado de Aristóteles a Asia Menor. Aristóteles permaneció en la academia durante 20 años, pero tras la muerte de Platón, decidió hacer las maletas y trasladarse a Aso, actual Turquía, en Asia Menor, donde gobernaba su antiguo amigo y compañero, Hermias, con cuya sobrina, Pitias, contraería matrimonio y tendría su primera hija. Años después, Hermias sería asesinado, por lo que Aristóteles volvió a emprender viaje, en esta ocasión con destino a la cercana isla de Lesbos, donde se asentaría en la ciudad de Mitilene. Allí se dedicaría al estudio de la zoología y la biología marina, junto al filósofo Teofastro, quien más tarde sería el heredero natural de Aristóteles y cabeza de sus seguidores, los llamados peripatéticos, del griego peripatein, pasear, por su costumbre de caminar durante sus clases y reflexiones. Creó el Liceo. En ese momento, Aristóteles fue requerido por su tierra natal, cuando el rey Filipo II decidió encargarle la tarea de ejercer de tutor de su hijo, quien con el paso de los años pasaría a la historia como uno de los más grandes gobernantes que ha existido, Alejandro Magno. Pero esa estancia tampoco habría de ser permanente, pues Aristóteles tenía un plan mayor que también ayudaría a que dejara su huella en la historia. Tras regresar a Atenas, fundó el Liceo,
su propia escuela y una de las más grandes que existiría en Grecia, en la que impartía filosofía. Tenía algunas diferencias con la Academia de Platón, como por ejemplo que en el Liceo había clases gratuitas abiertas al público a las de que cualquier ciudadano podía acudir. Fue en esos años cuando murió su primera mujer y se emparejó con Herpilis, también natural de Estagira, con quien tuvo varios hijos, entre ellos Nicómaco, cuyo nombre pasaría a la historia por el libro que le dedicó su padre, Ética a Nicómaco, el más importante tratado de ética de Aristóteles. Aristóteles huye a Calcis, donde muere. Los últimos años de Aristóteles fueron algo convulsos. Con la muerte de Alejandro Magno y el tremendo auge y poder que alcanzó la región de Macedonia en Grecia, se generó en Atenas un odio visceral hacia los naturales de la región, y el estagirita, viendo que su vida y la de su familia corrían peligro, decidió poner tierra de por medio antes de convertirse en un nuevo Sócrates. Recordemos que Sócrates fue condenado a muerte por las autoridades de la polis, de ahí que Aristóteles proclamara que no quería que Atenas cometiera en su persona su segundo crimen contra la filosofía. Se trasladó a Calcis, la capital de la isla griega de Eubea, donde moriría por causas naturales un año después. Gran polímata de la antigua Grecia, Aristóteles escribió a lo largo de su vida más de 300 obras, en las que estudió y desarrolló prácticamente todas las ramas del saber: física, metafísica, ética, biología, zoología, astronomía, política, etc. Todo lo interesaba y en todo dejó su impronta, cimentando la estructura sobre la que se aupararía buena parte de los filósofos de las épocas siguientes. El legado de su obra es uno de los mayores que jamás ha existido en el mundo, y no únicamente en la filosofía. Uno de esos nombres capaces de alterar el curso de la historia y que nadie debería dejar de conocer. Tal vez estás impresionado en estos últimos minutos al conocer un poco de Aristóteles. Ahora has comprendido por qué es considerado como uno de los más grandes filósofos de la historia. Pues déjame decirte que irás conociendo más acerca del mundo filosófico en este canal. Por último, termino con estas palabras del mismo Aristóteles. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas.